Saludos cordiales. A continuación hago la entrega del informe de investigación sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Me presento. Mi nombre es Rodrigo Alberto González Chamba, de la carrera de Derecho, de la modalidad a distancia y en línea. Para el tema de hoy hemos tomado en consideración la semana 6, la unidad número 3, que habla sobre la sociología básica del derecho ecuatoriano. Si hablamos de sociología del derecho ecuatoriano, vamos a definir el fenómeno social que es el derecho ecuatoriano. Vamos a conversar sobre el sistema orgánico y conceptual de regulación social, eh, que a través de su marco ideológico y conceptual y nacido en la civilización romana, llegamos a este punto que se llama derecho y específicamente del Ecuador. La inserción de este marco regulatorio en la vida social de lo que conocemos como República del Ecuador y que actualmente conocemos como derecho ecuatoriano, nace desde el año de 1830 y que dado por su amplio campo normativo del derecho ecuatoriano, en esta ocasión podemos detallar de que hasta la actualidad tenemos 21 constituciones y alrededor de 14.000 leyes. Al ser demasiado extenso el alcance de, digamos, estas normas jurídicas, nos limitaremos a la exclusión e inclusión de grupos humanos promovida por el sistema jurídico que es consecuencia de lo que hemos definido como el derecho ecuatoriano. Al aspecto de la igualdad social y dentro de lo que nosotros conocemos como la República del Ecuador. Em, Tenemos un subtema que se llama el 3.1, teoría de la exclusión e inclusión en grupos humanos, de grupos humanos. Una de las premisas fundamentales para explicar cómo el sistema jurídico promueve la exclusión será la idea de que este sistema no solo excluye de manera directa, sino también de manera indirecta. Esta última, es decir, la manera indirecta, em, se da gracias a la característica del derecho de ser creador de sentidos sociales compartidos, es decir, las visiones comunes de la sociedad sobre aspectos determinados de la vida social. Un ejemplo podría ser la creación de leyes específicas para los pueblos originarios en el imaginario colectivo que contribuyen a la noción de que se trata de personas diferentes a las personas comunes. Para ser un poquito más resumido, inclusión, a pesar de las leyes, puede ser limitada por la percepción social y las realidades culturales, creando divisiones en la sociedad. Y exclusión, el sistema jurídico promueve la exclusión tanto de forma directa como indirecta, como habíamos indicado, afectando especialmente a grupos, podríamos considerar vulnerables. Dentro de este subtema tenemos una visión histórica de los grupos dominantes en las tareas legislativas. Para hablar un poco de historia legislativa, tenemos en cuenta los grupos dominantes. Los grupos dominantes en la sociedad han tenido un gran impacto en las decisiones legislativas a lo largo de la historia del Ecuador. Y a su vez tenemos una producción jurídica. Estas influencias se manifiestan en la creación de leyes que a menudo favorecen, o bueno, favorecían a ciertos sectores de la población y de lo cual tienen consecuencias sociales, como es el impacto que de estas leyes históricas han llevado a una desigualdad persistente en la inclusión social y el acceso a los derechos. Por eso se ha concebido el derecho como una expresión de la voluntad popular. El derecho es un sistema complejo de regulación social y, como ya habíamos indicado, es un sistema orgánico y conceptual cuyas bases se encuentran en Roma, es decir, hace siglos atrás. Es fundamental cuestionar si el derecho realmente refleja la voluntad popular o si es producto de negociaciones entre intereses ocultos que imponen su agenda. Tomando en cuenta una perspectiva histórica, se examina cómo las leyes que van evolucionando, impactando diferentes estratos sociales a lo largo del tiempo, lo cual refleja la lucha de clases. También tenemos desde una perspectiva filosófica que ofrece una visión crítica sobre el derecho, cuestionando su capacidad para mejorar la vida humana y ser un verdadero reflejo de justicia. Vamos a hacer un pequeño análisis respecto de lo que se ha hablado. Tenemos el tema, concepto de derecho, que es un sistema regulador de la sociedad y que su importancia basa en el estudio jurídico. Hablamos de la exclusión e inclusión, que en este caso serían las diversas formas en que opera la ley y que tiene un impacto social directo. Tenemos la historia legislativa, que es una influencia de grupos de la ley y las consecuencias para la sociedad, y un derecho y voluntad popular,
que son los cuestionamientos del derecho como construcción social y que nos ayuda a reflexionar de manera crítica. Ahora bien, surge la ley de la voluntad popular. En este tema de la unidad 3 podemos considerar de que las primeras normativas no tenían un origen popular. Si bien es cierto, eran dictadas por un legislador solitario, sin intervención ciudadana, al margen del espíritu comunitario, es decir, existía un monarca en el cual se encargaba de legislar. Tenemos con el paso del tiempo la noción de democracia. Democracia tenía un desarrollo, aunque aún no lograba un justo derecho sistemático, la influencia popular era mínima. Estamos hablando de años o siglos atrás, en la época de la antigua Roma. Y también nos indica, ¿no?, que Platón encontraba indigna la democracia. Pero Pericles amplió la participación en la asamblea, abriendo un nuevo camino en la legislación. Ahora bien, la legislación romana nace, ¿no?, de diferentes maneras e incluso surge, si estamos hablando de voluntad popular, de las 12 tablas, que fueron las primeras leyes elaboradas por un grupo selecto, en la cual se podría indicar de que existía una participación popular muy limitada. Como va pasando el tiempo y con la República se introdujeron cónsules y tribunos, aunque la intervención de los ciudadanos aún era muy restringida, pero ya estábamos hablando de un desarrollo de una democracia. Adicionalmente, durante el imperio, la cesión del poder a juristas y decisiones imperiales limitó aún más la participación popular, pero con el tiempo esto fue cambiando y tomamos en cuenta las revoluciones clave. Es decir, con el paso del tiempo, en Inglaterra, en el Parlamento del siglo XIII, ya existió participación de distintas clases. La Revolución Gloriosa, que hablamos del año de 1688, del Parlamento británico, que se desarrolló una premencia parlamentaria y en el cual se podría decir que había ya una legitimación ante el pueblo. Y después, básicamente un siglo, nace la Revolución Francesa, en la cual existe el desarrollo legislativo bajo la Asamblea Nacional, en la cual aparece la representación del tercer estado. Entonces, la Revolución Inglesa y como la francesa trajeron cambios significativos en la legislación, permitiendo mayor inclusión del pueblo en el proceso legislativo. Aún así, ¿podemos decir de que actualmente la ley surge de la voluntad popular? Pues prácticamente sí y no. ¿Por qué? Porque existe una necesidad de representación. El sistema actual requiere la representación del pueblo en las legislaciones. Y además también debe existir expertos que jueguen un papel crucial en la creación de normativas. Es decir, que debe existir personas que tengan la capacidad cognitiva para poder crear e incluso em, desarrollar normativa, leyes, pero también tenemos la limitación actual, porque pese a la estructura de la participación del pueblo sigue siendo limitada. Ahora bien, el reconocimiento del pueblo como fuente de legitimidad es clave, aunque la participación real es escasa, se considera al pueblo en la creación normativa. Como punto número dos, la voluntad popular influye en otras formas jurídicas. Si hablamos de jurisprudencia y voluntad popular, tomamos en cuenta esto, ¿no? Decisiones judiciales. Los fallos de los tribunales pueden influenciar cambios sociales, permitiendo que la voluntad popular se vea en la práctica judicial y un reflejo de opiniones populares. La jurisprudencia puede interpretar y aplicar leyes de manera que reflejen las preocupaciones sociales y demandas de la ciudadanía. Es decir, la voluntad popular sí influye en otras formas jurídicas porque es el pueblo o es la ciudadanía quien a través de su contacto social debe incluir y actualizar normativa para regular a la sociedad en sí. Características de la jurisprudencia. La jurisprudencia posee características que garantizan su funcionalidad en el sistema jurídico. Estos son clave para comprender su relación con la voluntad popular. ¿Cuáles son estas características? Son decisiones vinculantes, como las sentencias que deben ser surgidas por otros tribunales. Un ejemplo, decisiones del Tribunal Constitucional. Independencia. Claro, porque los jueces no deben influenciarse por la presión política. Si tomamos en cuenta en lo que sucede al derecho ecuatoriano, ha existido muchos ejemplos en los cuales la presión política ha influido en lo que son sentencias e incluso por jueces. Actualmente existe esta clase de mala práctica.
pero los jueces deben ser seleccionados por mérito y tengan su independencia para que la justicia mantenga o se mantenga dentro del rango jurídico correcto. Hablando de jurisprudencia, tiene que ser de acceso público, porque cualquier ciudadano puede participar en en la jurisprudencia. Esto puede ser, como por ejemplo, en las solicitudes ante cortes y también en lo que es una interpretación dinámica, puesto que la jurisprudencia puede adaptarse a cambios sociales, a una interpretación, bueno, es un ejemplo de interpretación de derechos humanos, tomando en cuenta de que por qué se debe adaptar a los cambios sociales. Un ejemplo claro sería en la globalización, la tecnología. Unos 30 años atrás no existía el Internet como lo estamos viendo actualmente y no existía delitos como lo que es hacker, robo de informaciones. Entonces existe una interpretación dinámica porque esta jurisprudencia debe adaptarse a los cambios sociales. Los cambios sociales, el tipo de trabajo actual ya no es como el de antes. Ejemplo, antes existía la mecanografía, antes no existía computadoras, pero ahora nosotros tenemos unos cambios sociales en el cual la normativa y la ley y la presión social influye o tiene que incluir a la actualidad, ¿sí? Entonces, la doctrina y la participación pública. La doctrina permite a académicos y ciudadanos aportar ideas y análisis, enriqueciendo el debate jurídico y promoviendo la participación. Para realizar esta labor, a conciencia son necesarios vastos conocimientos del sistema orgánico y conceptual que llamamos derecho. Se puede indicar de que los ciudadanos deben tener conciencia respecto de la normativa legal, es decir, de todo lo que en normativa a través de leyes se promulga, el ecuatoriano debe conocerlo. Ahora vamos a ver una comparación de modos, ¿no? Porque si hablamos de legislación, debe estar establecida por el poder legislativo, que a menudo refleja la voluntad popular. Si el pueblo elige asambleístas para que puedan crear leyes, pues se podría indicar de que refleja la voluntad popular al estar un representante en una asamblea nacional. Jurisprudencia, decisiones judiciales que interpretan y aplican la ley con base a la sociedad. Ya habíamos hablado de la jurisprudencia hace poco y también tenemos la doctrina, ¿no? Que son las contribuciones de intelectuales que enriquecen el campo jurídico. Ya si hablamos de expertos, abogados, en los cuales ellos pueden contribuir de manera un poco más detallada a través de sus estudios, pues bienvenido sea. La voluntad popular influye en otras formas jurídicas. Seguimos, ¿no? Porque tenemos diversidad de opiniones y un mejoramiento normativo. Hablamos de diversidad de opiniones, incluyen las diferentes voces en el proceso jurídico que fomenta una sociedad más equitativa y justa. Y en el mejoramiento normativo, las contribuciones de diversos grupos que enriquecen la calidad de las leyes y su aplicación. La voluntad popular influye en múltiples formas jurídicas, desde la legislación hasta la doctrina, fortaleciendo la democracia. En este caso, podemos decir que la voluntad popular sí influye otras formas jurídicas. Como punto número 3, ¿qué pasa cuando hay oposición entre la voluntad popular y las decisiones de los legisladores y los jueces? Sí existe una objeción contramayoritaria. Hablemos de una relevancia histórica. Históricamente este concepto se ha aplicado principalmente en el contexto estadounidense, pero su pertinencia ha crecido en América Latina y en Europa. Y hablemos del concepto esencial, ¿no? La objeción contramayoritaria expone la paradoja del poder de los jueces en comparación con la voluntad de la mayoría, destacando el rol de la Corte Suprema. Influencia de minorías. Tenemos la producción normativa. Las leyes son frecuentemente moldeadas por grupos minoritarios que ejercen influencia significativa en la creación de las normas. Comparación con la voluntad popular. A pesar de la idea de que las leyes derivan de la voluntad popular, a menudo reflejan los intereses de una minoría. Y tenemos evidencia empírica. La influencia de la opinión pública sobre la legislación es a menudo escasa, evidenciando un desajuste entre las leyes y sentimientos populares. Si hablamos de estas influencias, podemos indicar, ¿no? Si existe un poder en una minoría, esta va a acoger o va a abarcar al resto de la ciudadanía, así les guste o no, tomando en cuenta de que el pueblo es quien debería decidir respecto de qué es lo que necesita para su bienestar social. Por eso, si hablamos de una sociología básica en el derecho ecuatoriano, sí, actualmente, si vemos una influencia de estas minorías respecto a la legislación ecuatoriana. Y si tenemos unos casos de controversia, por ejemplo, en este cuadro se presenta ejemplos de decisiones judiciales controversiales mostrando la discrepancia entre la legislación y la opinión pública en temas delicados. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el aborto, podemos decir que en algunas ocasiones es prohibido y también permitido, y la opinión pública puede estar a favor o en contra. El asunto del matrimonio igualitario, ¿no?
decisión judicial está actualmente permitido, pero la opinión pública podemos decir que la mayoría podría estar en contra si tomamos en cuenta algunos temas, tanto religiosos o algunos temas, o digamos en la parte geográfica, ¿no? No todos van a estar de acuerdo, pero sí una minoría podría estar siendo afectada, mientras que una mayoría podría no estar de acuerdo, ¿no? Con esta clase de decisiones judiciales. Populismo penal. El populismo penal es una respuesta política a la inseguridad donde se implementan normativas superficiales que no abordan causas profundas de problemas sociales. Si hablamos de una política de inseguridad, si no se toman las medidas necesarias en las cuales los problemas sociales sean abarcados en su totalidad, pues va a haber un descontento, ¿no? Dentro de la mayoría de ciudadanos. Si tomamos en cuenta que las decisiones de los jueces, quienes hacen cumplir la normativa y la ley, y que su proceder o que su respuesta política no sea de acuerdo a lo que esté dictado en la norma, pues debe serlo o debe hacerlo así. Implicaciones de la oposición. La tensión entre la voluntad popular y las decisiones judiciales resalta la lucha por la legitimidad y el equilibrio en la toma de decisiones legales. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Si de pronto un juez toma una decisión legal que está en contra de la mayoría de lo que dice el pueblo, pues tendría que hacerse la decisión que sea la más correcta en lo que dice la normativa, bajo los preceptos judiciales o bajo las normativas que ya estaban previamente dictadas o reglamentadas. Sí, y para reflexiones futuras, ¿no? Es esencial continuar el debate sobre cómo las normas pueden ser representativas de la voluntad popular, asegurando que los derechos de las minorías sean respetados. Todo lo que se ha hablado tiene una controversia, puesto que son los jueces quienes deben tomar decisiones de acuerdo a la normativa, pero es el pueblo quien decide cómo se debe cambiar alguna clase de normativa por la presión que exista en el cambio social. Puede haber controversias, existen jueces que han tomado decisiones sin que ellos lo hayan querido, sino más por normativa, a pesar de que su idealismo sea el diferente. Y hay también la otra parte en la cual los jueces, a pesar de su ideología, deben tomar las decisiones de acuerdo a lo que está escrito, y los legisladores deben realizar normas de acuerdo a lo que el pueblo indique. Cuatro. En fin, ¿por qué se legisla en nombre del pueblo? No puede afirmarse que se legisle en nombre del pueblo a no ser como una afirmación básica que sustente el edificio teórico que sostiene los estados democráticos. Resulta claro que sí hubo etapas de evolución social en los cuales de manera directa y efectiva existía la participación de los ciudadanos en la formulación de leyes y de otros materiales jurídicos. Pero ¿por qué se legisla en nombre del pueblo? El desarrollo democrático requiere que se otorguen a los individuos comunes mayores posibilidades de aportar la creación del derecho. Se puede inferir con facilidad que el mejor camino para mejorar la democracia participativa es la educación jurídica de todos los ciudadanos, tomando en cuenta de que la ciudadanía, si se queda en la ignorancia, no va a saber qué es lo que quiere o cómo se puede cambiar alguna clase de estructura normativa para mejorar el bienestar social. Entonces, ¿por qué se legisla en nombre del pueblo? Porque si bien es cierto y actualmente existe elección popular, todo de líderes que se dedican a normar, hay que considerar de que la educación jurídica en los ciudadanos es muy importante. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta respecto de algunos autores que hablan de la sociología del derecho ecuatoriano. Tomamos en cuenta a Adolfo Garzón, que explora la interrelación entre el derecho y sociedad en Ecuador, analizando cómo las normas jurídicas se construyen y aplican en contextos culturales específicos. El autor argumenta que la tradición jurídica ecuatoriana tiene raíces en la colonialidad y que, a pesar de los avances legislativos, persisten estructuras sociales que limitan la efectividad del derecho. Si estamos hablando de un pluralismo incluso. Garzón también destaca la importancia de comprender el derecho no solo como un conjunto de normas, sino como un fenómeno social que refleja las dinámicas de poder y desigualdad en el país. Esto lo habla en el libro Sociología del Derecho Ecuador, Contextos y Desafíos. También podemos nombrar a Patricia Mena, que indica o se centra en el impacto de la cultura y las costumbres en la aplicación del derecho ecuatoriano. A través de estudios de caso, ella analiza cómo las prácticas sociales influyen en la interpretación y aplicación de las leyes. Mena también sostiene que el derecho ecuatoriano debe adaptarse a la diversidad cultural del país para ser verdaderamente efectivo, y sugiriendo una necesidad de diálogo entre el derecho formal y las prácticas comunitarias. Y Javier Torres
que aborda la relación entre el derecho y justicia social en el contexto ecuatoriano. En su análisis resalta cómo el acceso desigual a la justicia y la desconfianza en las instituciones legales afecta la percepción del derecho entre diferentes sectores de la población. Torres también enfatiza la necesidad de reformar el sistema judicial para promover una mayor equidad y justicia, considerando el contexto socioeconómico como un factor determinante en la aplicación del derecho. Este autor no solamente habla de la pluriculturalidad, sino más bien de un contexto socioeconómico, ¿no? Si hablamos de clases sociales en la cual el derecho es aplicable respecto a beneficios, ejemplo, en beneficios tributarios. Entonces, si hablamos de una mayor equidad y justicia, el sistema judicial debe promover o enfatizar cómo puede esto ayudar en lo que es en la parte social ecuatoriana, ¿no? Para finalizar, tomamos en cuenta de que la sociología del derecho ecuatoriano se basa justamente en el pueblo que debe tener conciencia y también debe tener estudio básico judicial para que el pueblo pueda intervenir o pueda ser partícipe directo de lo que necesita para el bienestar social. Con esto termino la explicación de la unidad número 3, esperado ser lo más resumido posible respecto a todo lo que estaba detallado en esta semana, ¿sí? Voy a dar por terminado la presentación. Gracias.